Hola, ¿qué tal? Bien, hoy vamos a ver el tercer capítulo en vídeo del curso básico de electricidad, la segunda parte, ¿no? Entonces aquí vamos a ver ya los equipos generadores de electricidad. Bien, pues como podemos ver aquí en esta lámina, aquí tenemos el generador de electricidad, ¿no? Está hecho de una forma muy sencilla para facilitar su comprensión, ¿no? Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el generador, este sería el generador, su conjunto, ¿eh? Y este sería el receptor. Ya hablamos en capítulos anteriores del generador y receptor, pero bueno, aquí ya lo vemos más real, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, en el generador está compuesto pues de el imán crea aquí unas líneas de fuerza, ¿no? Esta sería la fuerza del automotriz que decíamos anteriormente que necesitaba los átomos para liberar los electrones de la última capa. Entonces, estas fuerzas, aquí tenemos una espira de estas que puede ser de cobre, la cual al ser atravesada por estas líneas de fuerza, esta fuerza electromotriz, hacen que se generen en el conductor electrones libres, o sea que se hayan salido de su órbita, ¿no? Y bueno, pues aquí sería un poco el proceso que veíamos en el tubo aquel de bolitas o en el conductor de cobre anterior, en el cual veíamos que los electrones iban ocupando los huecos que se quedaban en otros átomos, ¿no? Y esto era un poquito lo que iba formando la corriente eléctrica. Pero bueno, aquí esto es lo que ocurre en el caso del generador al pasar, la espira esta al pasar por la línea de fuerza. ¿Y cómo hacemos que pase esta espira por la línea de fuerza? Pues aquí lo que hacemos es acoplarle un equipo que lo haga girar. Ya veremos más adelante todos estos equipos que podemos acoplar aquí, porque son diversos, para hacer girar a la espira del generador, ¿no? Entonces hacemos girar a la espira esta del generador y va generando electricidad. Entonces aquí tenemos estos colectores, serían estos dos de aquí, que lo que hacen es recoger de alguna forma esa corriente generada, ¿no? Entonces por ahí la recogemos. Entonces la llevamos desde aquí vamos al receptor, ¿no? Entonces, pues un circuito como tan sencillo, pues ya podría, si lo pusiéramos en marcha, en girar, lo hiciéramos girar, ya estaría produciendo electricidad, ¿no? Y bueno, ¿y de qué forma genera la electricidad esta espira? Pues bueno, no siempre cruzan las mismas líneas de fuerza magnéticas a la espira, ¿no? Dependiendo en el estado de giro que se encuentre, la cruzarán más, las cruzarán menos o no la cruzarán. Y eso lo vemos en la gráfica esta de aquí. Como podemos ver aquí, hay un momento en el cual, dependiendo de la posición que está la espira esta, no la cruza ninguna línea de fuerza, ¿no? Entonces, la generación de electricidad es cero, pero si va aumentando las líneas de fuerza que cruzan a esta espira, si va aumentando, vamos cada vez generando más electricidad, hasta llegar a un punto en el que la cruzan las máximas fuerzas magnéticas, ¿no? Entonces, el momento que llega a lo máximo y luego empieza, según va girando, pues empieza a disminuir, ¿no? Entonces cada vez va generando menos electricidad. Luego, en la lámina siguiente ya veremos un gráfico que quizás no hace mejor, ¿no? Entonces, claro, aquí empieza a bajar. ¿Por qué? Porque tiene el imán tiene un polo norte y otro sur, ¿no? Entonces, lo cual, dependiendo en qué lado está girando, pues nos genera un semiciclo de estos negativo, ¿no? Entonces,
Y esto sería lo que se nombra como corriente alterna, ¿no? Por la alternancia que tiene, ¿no? Ya veremos más adelante el tema este de la corriente alterna. Entonces, como podemos ver aquí, la vuelta ha dado la vuelta en un periodo de tiempo. Esto sería el periodo, ¿no? El tiempo que ha tardado en dar el generador una vuelta, ¿no? Esto sería la diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Esta de aquí sería la diferencia de potencial o fuerza electromotriz, ¿no? También llamada tensión, ¿no? También la podemos llamar tensión, ¿no? También le podemos llamar sinusoide o ciclo, ¿eh? Entonces aquí vemos que teníamos el máximo de voltaje, de potencial. Aquí teníamos el punto cero, como bien sabemos que la corriente alterna siempre pasa por punto cero, ¿no? En la cual no hay producción de electricidad, ¿no? Y normalmente en los generadores habituales pues está a 50, da 50 vueltas por segundo, ¿no? O sea, serían los ciclos, eso sería la frecuencia, sería 50 veces por segundo, ¿no? Pues como podemos ver aquí, pues aquí ya tenemos una diferencia de potencial y generada por el generador este, ¿no? Ahora imaginaros que aquí en vez de una espira pues ponemos muchas más espiras, ¿no? Muchas más espiras que cruzan el campo magnético este, ¿no? Entonces la generación de electricidad pues sería mucho mayor, ¿no? Esto lo hemos dibujado pues de una forma sencilla para esa comprensión. No cabe duda que los generadores tienen muchas espiras y que generan pues mucha más intensidad, ¿no? Corriente. Vamos a ver como ya hemos dicho, pues bueno, ya tendremos, aquí tenemos colectores y nos viene aquí. En este caso, pues el receptor es una bombilla o lámpara, ¿no? Pero podría ser otra cosa. O sea, esta lámpara, pues lo que hace es iluminar. O sea, los receptores siempre hacen algo. Entonces, en el caso este de la lámpara, lo que hace es iluminar. Si hubiese, en vez de una lámpara, un motor, pues ese motor nos produciría un movimiento y nos podría desarrollar un trabajo. Y si ese receptor fuese una estufa, pues lo que haría sería darnos calor, ¿no? O sea, los receptores son los que hacen algo y los generadores son los que generan esa electricidad para que el receptor haga algo, ¿no? Esta es la base de lo que es un generador. Entonces, como decía, aquí tenemos el desarrollo de una sinusoide en el giro de una vuelta de un generador, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, si aquí nosotros el eje de giro este, pues ya vemos que cuando está en esta posición la espira, pues generaría esta cantidad de tensión, ¿no? Según va subiendo, va aumentando, ¿no? Luego, cuando pasamos de aquí del eje este, en lo máximo, pues entonces seguiría para acá y va creando esta bajada de aquí, ¿no? La generación de electricidad es menor, ¿no? Y cuando llegue aquí ya empezaría la parte negativa del semiciclo negativo, ¿eh? Entonces esto sería lo que se llama la corriente alterna, ¿no? Corriente alterna que pasa de positivo a negativo en cada ciclo, ¿eh? Aquí lo podemos ver muy claro el desarrollo de la generación de electricidad. Y como podemos ver aquí ya tenemos el generador, tenemos un generador real, ¿no? Entonces aquí este sería el motor, que puede ser de gasolina, de gasoil, en fin, de lo que sea, ¿no? Entonces que lo tenemos acoplado ¿a dónde? A un generador, ¿no? Aquí tenemos el generador. Este generador, pues, lógicamente ya tiene muchas vueltas en lo que es la espira, tiene muchas espiras, entonces genera más electricidad, ¿no? Esto yo creo que todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, en el generador anterior teníamos que la fuerza electromotriz, esa que decíamos, para liberar los electrones, la teníamos, era un imán permanente, ¿no?
pero también podemos crear electroimanes. Electroimanes, la diferencia que hay con el imán permanente es que en el momento que no recibe un aporte de energía, o sea, una tensión, entonces no genera electromagnetismo, ¿no? Entonces, por eso hay muchas formas de dar esta corriente de excitación, o bien la fuerza electromotriz que creamos para sacar el electrón de su órbita. Entonces tampoco vamos a profundizar mucho en este tema. En la parte teórica ya hay más explicaciones, pero no obstante no es el caso para este curso, ¿no? Saber que existen varias formas de excitar, varias formas de crear esa energía que necesitamos para liberar al electrón de la órbita, pero no vamos a ir mucho más allá. El que quiera informarse con más profundidad puede mirar en páginas de internet, que hay muchos más datos, ¿no? A un núcleo de hierro le hemos rodeado de un hilo, o sea, de una bobina, que puede ser la mayoría de las veces es de cobre, en el cual pues nos crea el magnetismo, nos crea el electroimán, ¿no? Esto sería un electroimán, ¿no? Que como en el caso anterior, que lo teníamos allí en forma de U, bueno, aquí lo tenemos así ya, un poquito más real. Entonces las líneas de fuerza pues vendrán de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Tenemos un imán, un electroimán. Este electroimán, en el momento que le quitemos la alimentación, dejará ya de imantarse, ¿no? Es decir, que ya la línea de fuerza se cortará. No así en el permanente, que están permanentemente ahí la línea de fuerza, ¿no? Magnéticas. Entonces aquí, pues por el mismo principio de antes, aquí vemos los anillos colectores. Si la espira esta la hacemos girar por este campo magnético, pues nos generará electricidad, ¿no? Esta es la base fundamental, pues, de un generador, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver pues el símil entre la electricidad y el agua, ¿no? Entonces, un circuito de agua es muy parecido pues a un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, un circuito eléctrico decimos que tiene una diferencia potencial, como veíamos en los gráficos anteriores. El generador ha generado una diferencia de potencial, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial la llevamos a un receptor y nos hace algo, nos ilumina, nos calienta o bien nos mueve el motor, ¿no? Entonces, en el caso del agua, pues pasa lo mismo. Aquí tenemos una diferencia de potencial. Este agua está aquí de mil formas podemos tener el agua ahí, y entonces tenemos una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial pues está disponible ya para hacer funcionar a un generador, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos, si nosotros abrimos el agua, que por aquí, ¿qué hacemos? Hacemos girar esta turbina. Si hacemos girar esta turbina está acoplada a una máquina y nos puede hacer funcionar a esa máquina, ¿no? Por ejemplo, antiguamente pues se tenían los molinos donde se molían los cereales, pues los saltos de agua se aprovechaban para hacer que pasara por unas palas o unas turbinas y aquello hiciese girar a una rueda, y las ruedas aquellas pues molían lo que eran los cereales, ¿no? Entonces es un poquito la comparación de la electricidad con el agua, ¿no? Hay una pequeña diferencia al respecto, y es en cuanto al concepto de dar paso a la corriente y dar paso al agua, ¿no? Nosotros decimos que cerramos un interruptor eléctrico, lo que estamos haciendo dándole paso a la electricidad, ahí le estamos dando paso a la electricidad. Sin embargo, en el agua es al contrario. Si decimos que cerramos un grifo, le estamos cerrando el agua. Entonces aquí vemos que nosotros, para dar paso al agua, tenemos que abrir. Es el concepto al contrario de la corriente, ¿no? Aquí decimos, cuando abrimos
el grifo, abrimos el paso del agua. En el caso de la electricidad lo que hacemos es cerrar el interruptor lo que hacemos es cerrar el circuito, que no funcione el circuito. O sea, allí con el interruptor cerrado hacemos que funcione el generador. En el agua, con la llave cerrada, no haríamos funcionar el receptor, sino sería con la llave abierta. Es la pequeña diferencia que hay respecto a lo que la comparación de la electricidad con el agua, ¿no? Se diferencian un poco en este aspecto, ¿no? En el próximo capítulo pues ya veremos los equipos que hacen mover a estos generadores. O sea, como decíamos antes, los equipos que están acoplados a este símbolo que hacen mover a estas espiras dentro de ese campo magnético.